El obscuro secreto del vampirismo. ¿Ficción o realidad? ¿Y si te dijera que los vampiros podrían haber sido reales? No, no estoy hablando de Drácula ni de películas de Hollywood. Me refiero a historias documentadas, epidemias reales, cuerpos desenterrados con estacas en el corazón y rituales de sangre que siguen practicando hoy. Mito, locura o una verdad demasiado incómoda. Vamos a viajar desde aldeas obscuras de Europa del Este hasta los salones secretos de la aristocracia europea, pasando por rituales en Haití, experimentos nazis y hasta leyendas urbanas en América Latina. Pero no es solo el folclore, hay ciencia, historia y mucha oscuridad. El origen. Antes de Drácula ya había sangre. Cuando pensamos en vampiros, lo primero que se nos viene a la mente es Bram Stoker y su famosa novela Drácula. Pero esta historia de 1897 no fue una invención total. Fue una recopilación de leyendas, mitos y miedos que se llevan siglos rondando en Europa. En los siglos XII y XIII hubo verdaderas epidemias de vampiros en países como Serbia, Bulgaria, Hungría y Rumanía. En 1725, el caso de Peter Plobochowicz en Serbia, un hombre murió, pero según testigos volvió a visitar a sus familiares. Murieron días después, misteriosamente. La aldea exigió desenterrar el cadáver que encontraron, un cuerpo intacto, con sangre fresca en la boca. Le clavaron una estaca y lo quemaron. Otro caso en 1732, Arnold Paole, también en Serbia, mismo patrón, coincidencia. No eran cuentos para asustar niños, eran informes oficiales, firmados por médicos, militares y autoridades locales. La palabra vampiro aparece por primera vez en inglés en 1734 en un reporte militar austriaco sobre estos eventos. Entonces, ¿de dónde vienen estas historias? Posibles explicaciones. Rabia. Enfermedades como esta pueden causar aversiones a la luz, al agua, comportamiento agresivo y mordidas. Tuberculosis. Era común que varias personas de una misma familia murieran poco a poco. Al no entender la enfermedad, se pensaba que el primero en morir les estaba chupando la vida. Catalepsia. Condiciones médicas que simulaban la muerte y personas enterradas vivas. Pero eso no explica por qué en varias culturas del mundo hay figuras similares, no solo en Europa. Vampiros por todo el mundo. En China, Yangtze, un cadáver saltarín que absorbe la energía vital de los vivos. En Filipinas, el Manananggal, una criatura alada que se separa por la mitad y chupa sangre de fetos en el vientre. En África, el Asosambonsam, con colmillos y alas de murciélago. En América Latina, el chupacabras, una versión moderna, pero con el mismo núcleo de beber sangre. Todas estas culturas, sin contacto entre sí, tienen criaturas similares, instinto colectivo o una verdad común que olvidamos. La aristocracia vampírica, el lado oscuro del poder. La imagen del vampiro elegante, sofisticado y aristocrático. No es solo ficción. En Europa, muchas figuras poderosas fueron acusadas de prácticas vampíricas, rituales oscuros y sacrificios. ¿Conoces a Elizabeth Báthory, condesa húngara del siglo XVI, conocida como la Condesa Sangrienta? Se dice que torturó y mató a más de 600 jóvenes. ¿La razón? Según testimonios, se bañaba en sangre para mantenerse joven. Fue condenada, encerrada en su castillo y sus crímenes tapados por la nobleza. ¿Y Val, el verdadero Drácula? Gobernante de Valquiria, también conocido como Val el Empalador. Su crueldad fue tan extrema que empalaba a sus enemigos y los dejaba pudrirse frente a las ciudades como advertencia. La leyenda dice que bebía su sangre. No hay pruebas definitivas, pero el mito no nació solo. El poder y la sangre siempre han estado conectados. ¿Y si el vampirismo era una metáfora para otra cosa? Vampirismo como ritual real, el caso moderno. Hay personas vivas hoy que se identifican como vampiros. En Nueva Orleans existen comunidades de vampiros reales. Personas que dicen necesitar sangre para sentirse bien. Usan donantes voluntarios. Tienen códigos éticos y sí, algunos son médicos, abogados, trabajadores normales.
Un estudio de 2015 publicado en Critical Social Work analizó estas comunidades y concluyó que muchas de estas personas no tienen trastornos mentales. Para ellos es una identidad. Y no es todo. El caso Rod Ferrell, un vampiro asesino. En 1996, un joven de 16 años en Kentucky lideraba un grupo que se creían vampiros. Bebían sangre entre ellos. Rod decía tener cientos de años y ser un vampiro inmortal. Mató brutalmente a los padres de una de las integrantes del grupo. Fue arrestado y hoy cumple cadena perpetua. No era solo una fantasía de adolescente, era un culto, y uno con consecuencias reales. El problema es por qué seguimos obsesionados con los vampiros. Piénsalo. No hay otra criatura que combine tanto misterio, erotismo, poder, miedo como el vampiro. Son inmortales, son bellos, son peligrosos, pueden controlarte con la mirada y necesitan de ti para vivir. Representan exactamente lo que más tememos y deseamos. Algunos dicen que los vampiros no existen, pero Hollywood produce decenas de películas y series de vampiros cada década. Libros como Crepúsculo y series como The Vampire Diaries siguen siendo populares. ¿Por qué no podemos dejarlos ir? Tal vez sea más que una moda. El momento clave. Un caso que el FBI investigó en pleno siglo XXI. En 2002, el FBI abrió una investigación en Nueva York por denuncias rituales de sangre. Personas que se reunían en sótanos para beber sangre humana. Algunas eran voluntarias, otras no. Se encontraron videos, grabaciones y rituales. Nunca se hizo público el resultado, pero se filtró que había figuras importantes involucradas. Esto no lo vas a ver en las noticias, pero los documentos existen. Puedes buscarlos en el caso bajo el nombre New York Blood Code 2002 del FBI. Y si esto pasó hace menos de 25 años, ¿qué más está pasando hoy? Entonces, ¿los vampiros existen? Depende de lo que entiendas por vampiro. Si esperas a un ser inmortal con colmillos que duerme en un ataúd, probablemente no. Pero si hablamos de personas reales que creen necesitar sangre, que practican rituales, que existen en la historia y hasta fueron documentadas oficialmente, entonces sí. Y hay otra versión más inquietante, el vampirismo energético. Personas que no beben sangre, pero dicen absorber energía emocional o vital de otros. ¿Nunca has tenido a alguien cerca que te chupa la energía solo con estar cerca de ti? Hay quienes lo creen real. Hay incluso investigaciones de parapsicología al respecto. ¿Y si el vampiro no es un monstruo, sino una persona entre nosotros? Los vampiros no solo son una historia de terror, son reflejo de nuestros miedos más profundos a la muerte, a envejecer y a perder el control. Están presentes en culturas de todo el mundo desde hace siglos. Fueron perseguidos, investigados y hasta adorados. Y hoy siguen vivos, aunque no como esperabas. El lado oscuro de Drácula y Nosferatu. Los secretos que nadie te contó. ¿Y si te dijera que el monstruo más famoso del cine fue robado y maldecido? Es una guerra de sombras entre dos figuras icónicas, Drácula y Nosferatu. Un duelo entre el arte, el cine, la literatura y la maldición. Hoy vas a descubrir los orígenes ocultos del vampiro más famoso del mundo, el crimen cinematográfico que casi destruye una obra maestra. Siguen acechándonos desde hace más de un siglo. El nacimiento del conde más temido del mundo. Todo comienza en 1897, cuando un escritor irlandés llamado Bram Stoker publica una novela que cambiará la historia de terror para siempre, Drácula. ¿Quién era Bram Stoker? Un tipo que trabajaba como gerente de teatro, que adoraba a Shakespeare y que escribió su novela mientras luchaba contra enfermedades y delirios nocturnos. Literalmente escribía desde su cama, enfermo, sudando fiebre, soñando con castillos góticos y colmillos ensangrentados. Stoker se inspiró en varias fuentes y la figura real de Val el Empalador, un tipo que disfrutaba clavar enemigos en estacas y ver cómo se desangraban lentamente. Las leyendas del folclore europeo sobre criaturas nocturnas que chupaban sangre, donde un naufragio lo inspiró para una escena clave de su novela. Pero aquí viene lo interesante, Drácula no fue un éxito inmediato, la crítica lo ignoró, el público lo trató como una novela más de terror barato,
Nadie imaginaba que acabaría siendo uno de los libros más influyentes del siglo XX. De las páginas al celuloide y al robo. Saltemos a 1922. El cine aún era mudo, no había efectos especiales, ni CGI, ni TikTok. Solo una pantalla blanca, sombras y música en vivo. En Alemania, un director llamado F.W. Murnau decide hacer una película de vampiros, pero no tiene los derechos de la novela de Stoker. Su solución, cambiar algunos nombres y detalles y crear Nosferatu. Eine Symphonie des Grauens. Nosferatu, una sinfonía de horror. En vez de Drácula, el vampiro se llamaba Count Orlok. En vez de Transilvania, va a Bremen, pero la historia es básicamente la misma. Lo que hizo Murnau fue piratear la novela de Bram Stoker, tal cual. En tiempos modernos lo habrían cancelado en redes y multado con millones. La viuda de Stoker, Florence Balcombe, se enteró del robo, vio la película y demandó. Ganó el juicio. El tribunal ordenó destruir todas las copias de Nosferatu. Pero aquí es donde se pone escalofriante. La maldición de Nosferatu. ¿Coincidencia o castigo? A pesar de la orden judicial, una copia sobrevivió como un vampiro. Renació en la oscuridad y se volvió inmortal. Nosferatu se volvió una obra de culto, una joya del expresionismo alemán y con el tiempo una leyenda maldita. El actor que interpretó a Orlok, Max Schreck, tenía un rostro tan siniestro que la gente creía que era un vampiro real. Su apellido, Schreck, significa terror en alemán y apenas se supo algo de él fuera del rodaje. La leyenda dice que Murnau murió en un extraño accidente automovilístico después de que se estrenara su última película. Su tumba fue saqueada en 2015 y su cráneo desapareció. Hasta hoy no se ha recuperado. En las décadas siguientes, varios actores y directores relacionados con remakes de Nosferatu reportaron muertes prematuras, enfermedades misteriosas o fracasos rotundos. ¿Fue solo coincidencia o una especie de justicia sobrenatural por haber robado la historia de Drácula? ¿Qué diferencia a Nosferatu de Drácula? Ambas historias giran en torno a un vampiro, claro, pero hay detalles que separan a estas dos criaturas como el día y la noche. El monstruo de Nosferatu es puro terror físico. Orlok no seduce, no hipnotiza, no baila con damas en castillos. Es una criatura animal, repulsiva, con dedos largos, calvo, dientes como rata y orejas puntiagudas. Representa la peste, la decadencia, la muerte que llega en barco como un virus sin rostro. Drácula de Stoker es un terror disfrazado de elegancia. Es educado, sofisticado, viste bien, habla con acento exótico. Su poder está en el control mental, en la seducción, en convertir el deseo en peligro. Es un reflejo del miedo victoriano al sexo, a los extranjeros y a la pérdida del control moral. Simbolismo distinto. Nosferatu es la Europa entre guerras, temerosa, enferma, arrasada por la peste y el caos. Drácula es el monstruo colonial, el otro que viene desde el este a contaminar la sangre inglesa. El desafío. ¿Quién es el verdadero rey de los vampiros? Hoy en día, preguntarle a alguien quién es el vampiro más famoso tiene una respuesta clara: Drácula. Tiene libros, películas, series, seriales, castillos turísticos y hasta parodias en dibujos animados. Pero aquí va el problema. Nosferatu, con su silencio, su horror primitivo y su historia prohibida, se ha convertido en el símbolo más puro del vampiro en el cine. Es el monstruo original, la raíz, el abuelo oscuro del terror moderno. Y eso nos plantea una pregunta incómoda. ¿Nos gustan los vampiros por el terror o por el glamour? Porque en el tiempo de Drácula se volvió sexy. En los años 70, 80, con la llegada de películas como Drácula en 1992 de Coppola, los vampiros pasaron de ser criaturas malditas a símbolos de deseo y romanticismo. Mientras tanto, Nosferatu siguió siendo un recordatorio de lo grotesco, de lo que no podemos mirar sin sentir incomodidad. El momento clave: el regreso de los vampiros al cine y la televisión. Los vampiros nunca se fueron, pero siempre mutan.
como un virus que cambia de forma para sobrevivir. En los 80s con The Lost Boys se volvieron rebeldes. En los 90s con Interview with the Vampire se volvieron melancólicos y existenciales. En el 2000 con Twin Line se volvieron brillantes. Hoy con series como Midnight Mass o nuevas adaptaciones de Nosferatu volvemos a ese terror original, visceral y sucio. Entonces, ¿Nosferatu fue mejor que Drácula? Eso depende. Si te gusta el terror que susurra al oído y te seduce y luego te muerde el cuello, Drácula es tu tipo. Pero si prefieres el miedo que se esconde bajo tu cama, que se arrastra por las sombras, que te mira con ojos vacíos, Nosferatu siempre estuvo ahí. Ambos son reflejos de nuestros miedos y al final eso es lo que hacen los buenos monstruos. Nos muestran quiénes somos, lo que tenemos y lo que podemos convertir si bajamos la guardia. Drácula nació de una novela gótica, elegante y maldita, escrita por un hombre enfermo y olvidado, que después se volvió leyenda. Nosferatu fue un plagio descarado, perseguido por la justicia, pero que sobrevivió y se convirtió en uno de los pilares del cine de terror. Uno seduce, el otro repugna. Uno es mito y el otro maldición. Pero ambos siguen vivos, en nuestras pantallas, en nuestras pesadillas y tal vez en nuestras propias sombras. Val el Empalador. ¿Héroe o monstruo? ¿Sabías que hubo un príncipe tan brutal que hacía empalar a sus enemigos y luego cenaba junto a ellos? El oscuro legado de Val Thebes, también conocido como Drácula, va mucho más allá de mitos de vampiros. Este video no es sobre colmillos y capas negras, es sobre un gobernante real, un hombre cuya sed de control y justicia se convirtió en uno de los personajes más sangrientos de la historia, o tal vez en el defensor más despiadado de un pueblo. El verdadero Drácula existió y fue mucho peor de lo que Hollywood te mostró. Olvídate por un momento del conde que duerme en ataúdes y teme al ajo. Antes de Bram Stoker y el cine de terror hubo un hombre real, Val III de Valaquia, más conocido como Val Thebes o Val el Empalador. Nació en 1431 en Transilvania, en lo que hoy es Rumanía. Su padre era Val II, Dracul, miembro de la Orden del Dragón, una hermandad cristiana creada para proteger a Europa del Imperio Otomano. ¿Te suena el apellido Dracul? Significa dragón en latín, pero también puede significar diablo en rumano. Así que Val III literalmente era el hijo del diablo, Drácula. Pero esta historia no es sobre títulos nobles, sino sobre guerra, traición, venganza y mucha sangre. Val creció como rehén, y eso lo marcó para siempre. Cuando Val tenía apenas 11 años, su padre lo envió como rehén político al Imperio Otomano, junto con su hermano menor Radu. Era la típica jugada diplomática de la época: te dejo a mis hijos, así sabes que no te voy a traicionar. Val vivió años cautivos en Edirne, donde aprendió sobre el arte de la guerra, la política y la brutalidad de sus captores. Algunos historiadores dicen que fue torturado, otros dicen que simplemente vivió como un noble menor, pero lo cierto es que creció odiando profundamente a los otomanos. Mientras tanto, su hermano Radu se adaptó, incluso se volvió amigo del sultán Mehmed II, el mismo que más tarde conquistaría Constantinopla. El resultado, Val volvió a su tierra con sed de justicia y venganza. El regreso a Valaquia, un trono lleno de traiciones. Val no la tuvo fácil para reclamar el trono de Valaquia. Su padre fue asesinado por sus propios aliados, los boyardos, una clase de nobles corruptos, y su hermano mayor también fue ejecutado. Así que cuando Val logró recuperar el poder en 1456, ya tenía claro quiénes eran sus enemigos, y ahí comenzó la leyenda. Una de sus primeras acciones como príncipe fue invitar a los boyardos a un banquete. Les sirvió vino, comida y luego los mandó empalar a todos. Literalmente dijo: así no hay más traidores. Sí, empalar era un método favorito de ejecución. Un palo afilado que atravesaba el cuerpo desde el ano o la vagina hasta salir por el pecho, la boca o el cuello. Era una muerte lenta, dolorosa y pública. A veces duraban días agonizando. Vlad no lo hacía por sadismo, o al menos no solo,
Lo hacía como advertencia: traicionas y acabarás en un palo. Era un loco o un estratega brillante. Para entender a Vlad, hay que entender su contexto. Valaquia era una pequeña región atrapada entre dos gigantes, el Imperio Otomano al sur y el Reino de Hungría al norte. No tenía la fuerza militar para enfrentarse a ambos, así que Vlad optó el terror psicológico. Cuando el sultán Mehmed II envió emisarios para exigir tributo, Vlad los recibió y al ver que no se quitaron las turbantes ante él, los hizo clavar con clavos a sus cabezas, literal. Luego, cuando Mehmed invadió Valaquia con un ejército de más de 90,000 soldados, Vlad no lo enfrentó directamente. En lugar de eso, quemó sus propios campos, envenenó sus pozos, liberó enfermos de peste para que contaminaran a los otomanos y preparó las trampas más espeluznantes de todas. Cuando el ejército otomano llegó cerca de Transgovist en 1462, se encontró con algo que jamás olvidaría: un bosque de cadáveres empalados, más de 20,000 cuerpos en postes, organizados por edad, género y rango social. Algunos estaban recién muertos, otros llevaban días bajo el sol. El olor era insoportable, la imagen indescriptible. El sultán Mehmed, uno de los líderes más poderosos del mundo, se detuvo, observó la escena y se retiró. Nunca conquistó Valaquia. Vlad no solo ganó esa batalla, ganó con miedo. El problema, su método también lo condenó. Mientras Vlad se volvía leyenda por su resistencia contra los otomanos, dentro de su propio reino empezaba a perder apoyo. Su brutalidad era insostenible. Cualquier crimen, por menor que fuera, se castigaba con empalamiento, incluso por robar pan o mentir. Una famosa historia cuenta que Vlad dejó una copa de oro en una fuente pública. Nadie la tocó durante años porque el castigo por robar era la muerte. Sí, logró imponer el orden, pero a un precio terrible. Los nobles, los campesinos y hasta sus aliados empezaron a temerlo más que a respetarlo. Pero fue traicionado por su propio hermano. ¿Recuerdas a Radu, su hermano, que creció como él como rehén en el Imperio Otomano? Bueno, se convirtió en un aliado del sultán Mehmed y fue usado como herramienta política para derrocar a Vlad. Los otomanos regresaron con un ejército. Esta vez sí lograron derrotar a Vlad, quien tuvo que huir al norte, a Transilvania, donde fue arrestado por el rey húngaro Matías Corvino. Pasó 2 años encarcelado, mientras su hermano gobernaba Valaquia como un títere del imperio. Pero Vlad no era de los que se rendía fácilmente. Su último regreso y su final sangriento. En 1476 Vlad fue liberado y con ayuda del rey húngaro recuperó el trono de Valaquia por tercera vez. Pero su reinado duró poco. Ese mismo año fue emboscado por fuerzas otomanas y asesinado. Su cabeza fue enviada a Constantinopla como trofeo, empalada, por supuesto. Su cuerpo, según se cree, fue enterrado en el monasterio de Snagov, aunque nunca se ha encontrado. ¿Héroe nacional o psicópata genocida? Aquí viene el dilema. En Rumanía, Vlad es considerado como un héroe nacional. Su brutalidad es vista como una respuesta a los tiempos brutales que le tocaron vivir. Muchos afirman que él fue el primer gobernante en imponer justicia real en su tierra, que no discriminaba por la clase social, que protegía su reino con uñas y dientes. Pero sus métodos son otra cosa. Según registros, se calcula que mandó a 100,000 personas, a veces por traición, otras solo para mandar un mensaje. Eso lo convierte en un monstruo o simplemente en un producto de su tiempo. El eco de su leyenda, nace el mito del vampiro. Aquí es donde Bram Stoker, en 1897, el escritor irlandés, publicó Drácula, una novela sobre un conde vampiro de Transilvania. Aunque nunca lo dijo directamente, la figura de Vlad inspiró al personaje. El castillo en los Cárpatos, el nombre, el aire oscuro, la conexión con la muerte. Pero Stoker no sabía casi nada sobre Vlad, el empalador. Su versión era más una mezcla de folclore, miedo a lo desconocido y mucho morbo victoriano. Aún así, el mito pegó, tanto que hoy en día más personas conocen a Drácula que al verdadero Vlad. Y sin embargo, Vlad sigue vigilando desde las sombras. Visitar Rumanía hoy es caminar entre ecos de esta leyenda. El castillo de Bran, que muchos relacionan con Drácula, es un imán turístico. Su figura aparece en estatuas, billetes, libros de historia y películas. Pero lo que más sorprende es que,
Más de 500 años después, Vlad todavía divide opiniones. Hay quienes lo ven como un mártir y otros como un loco con poder. ¿Y tú, de qué lado estás? Vampiros reales en la élite, rituales, sangre joven y la obsesión por la inmortalidad. ¿Y si los vampiros no solo existieran, sino que controlaran el mundo? Hay rumores que suenan como locura, pero cuando los sigues, te das cuenta que muchos están firmados con sangre. Hoy vas a conocer la verdad que se oculta detrás de las puertas blindadas, en mansiones con sótanos ocultos y en laboratorios donde lo que se experimenta no lo aprueban los comités de ética. Esto no es ciencia ficción, es historia documentada, patentes registradas y rituales que han sobrevivido en secreto. Vamos a hablar de la aristocracia vampírica moderna, de científicos obsesionados con revertir la vejez de personas que pagan miles de dólares, y la sangre de adolescentes, y sí, hay nombres reales. ¿Por qué la élite está obsesionada con la sangre? Desde hace siglos, el poder ha estado ligado a la sangre. No es un juego de palabras. La sangre representa linaje, pureza, energía vital y en muchas culturas, inmortalidad. Las antiguas dinastías reales hablan de sangre azul. Los rituales de iniciación de sociedades secretas, incluida cortes, pactos de sangre, incluso sacrificios animales y humanos. En muchas pinturas renacentistas hay símbolos ocultos relacionados con la sangre como fuente de poder. Y si eso nunca dejó de pasar, ¿qué hacen con la sangre joven? La idea de usar sangre joven para rejuvenecer no es nueva. De hecho, tiene un nombre científico: parabiosis. ¿Pero qué es la parabiosis? Es un procedimiento donde se une el sistema circulatorio de dos seres vivos. En los años 50, científicos soviéticos lo probaron con ratas, una joven y una vieja. El resultado: la rata vieja rejuvenecía, su piel mejoraba, su corazón se fortalecía, su cerebro mostraba menos signos de deterioro. La joven se debilitaba rápidamente. Hasta ahí, algo escalofriante. Pero lo que pasó después es todavía peor. Y si te dijera que esto ya se hace con humanos, no es broma. En Estados Unidos existió una empresa llamada Ambrosia. Ofrecían transfusiones de plasma joven a millonarios. El donante ideal, adolescentes entre 16 y 25 años. Costaba alrededor de $8,000 por sesión. Promesas: mejora la memoria, piel más joven, más energía, incluso prevenir enfermedades neurodegenerativas. El fundador, Jess Karmansin, afirmaba que los beneficios eran casi mágicos. En 2019, la FDA, la agencia que regula medicamentos, lanzó una advertencia pública: las transfusiones de plasma joven no tienen beneficios comprobados y pueden ser peligrosas. Poco después, Ambrosia cerró, pero el negocio no desapareció, solo se volvió más privado. Se sabe que otras clínicas en China, Emiratos Árabes y Suiza siguen ofreciendo tratamientos similares y a puerta cerrada. Hay listas de espera. ¿Y quiénes pagan por esto? Aquí es donde la cosa se pone turbia, porque esto no es accesible para cualquiera, solo para los que tienen millones. ¿Y quiénes son ellos? Magnates tecnológicos que quieren vivir para siempre. Actores y actrices que lucen jóvenes a los 70 años. Políticos que no envejecen desde hace 20 años. Y si crees que exagero, escucha esto. Peter Thiel, cofundador de PayPal, en 2016 dijo públicamente que estaba interesado en el uso de sangre joven para extender su vida. Invirtió millones en Alkahest, una compañía que investiga terapias con plasma. Según él, la muerte es un problema técnico y puede resolverse. Hay fiestas privadas donde se inyecta plasma joven. Algunos lo llaman el nuevo Botox. Otros, más cínicos, lo llaman la fuente de la eterna juventud robada. El vampirismo ritual entre Hollywood y la realidad. ¿Has visto los rumores? Estrellas que no envejecen, que de repente se ven 20 años más jóvenes, que desaparecen por un tiempo y vuelven renovadas. ¿Es cirugía? ¿Es genética? ¿O hay algo más? La teoría de adrenocromo, una sustancia supuestamente extraída de sangre humana, especialmente en estados de miedo extremos. Se ha vuelto famoso por teorías conspirativas. En la película Fear and Loathing in Las Vegas, el personaje de Johnny Depp consume adrenocromo. En foros ocultos se habla de él como la droga de élite.
La teoría dice que solo puede obtenerse a través de prácticas no precisamente legales. Aunque la ciencia niega que la sustancia tenga efectos rejuvenecedores, la obsesión de ciertos grupos por él alimenta el misterio. Y sí, más que el efecto se busca por el simbolismo. Sociedades secretas y rituales con sangre. Desde hace siglos existen grupos que han sido acusados por usar rituales con sangre como forma de poder, dominación y conexión con entidades. Bohemian Grove, un club secreto donde se reúnen presidentes, banqueros, actores y líderes mundiales. Hay testimonios de rituales simbólicos, figuras encapuchadas y ceremonias al gran búho. No hay pruebas de sangre, pero sí de que nadie entra con cámaras. Skull and Bones, sociedad secreta de la Universidad de Yale. Miembros: Bush padre e hijo, John Kerry, altos ejecutivos. Se dice que juran lealtad con sangre y que hay rituales con restos humanos. En ciertas ramas del satanismo ocultista moderno, no confundir con el satanismo ateo, hay rituales de consumo simbólico y literal de sangre. Tal vez no todos los rituales sean literales, pero sí una élite cree que beber sangre les da poder. ¿No estamos ante una forma moderna de vampirismo? Hollywood, ficción o advertencia. Hollywood no solo entretiene, también nos prepara para ideas. Películas como Eyes Wide Shut muestran fiestas secretas, élites encapuchadas, rituales sexuales y símbolos ocultistas. El director Stanley Kubrick murió poco después de terminar la película. Algunos dicen que mostró demasiado. Series como The OA o Inside Job abordan directamente el tema de experimentos con humanos, sangre y manipulación genética por parte de la élite. Y claro, la ciento de películas de vampiros ricos, hermosos e inmortales, que solo nos alimentan con la idea de que eso está bien. Y si el cine no es ficción, sino programación, el caso que lo cambió todo, The Plasma Project. Este caso no lo vas a encontrar en Wikipedia. En 2021 se filtraron documentos de una empresa farmacéutica en California. El proyecto llamado Regenesis experimentaba con sangre de adolescentes en pacientes mayores. Algunos tenían enfermedades terminales, otros simplemente querían verse más jóvenes. Se documentaron mejoras cognitivas, regeneración celular y efectos antidepresivos. También se reportaron efectos secundarios, dependencia, agresividad y síntomas similares a la abstinencia de drogas. La filtración llegó a Reddit y desaparecieron en 48 horas, pero los archivos PDF siguen circulando en la Dark Web. ¿Quién financió el proyecto? Se habla de nombres grandes, algunos con vínculos a la política, otros con fundaciones benéficas. Nadie fue acusado formalmente, pero la empresa cerró repentinamente. ¿Qué significa esto? No estamos diciendo que hay vampiros con colmillos y capas dominando el mundo. Estamos diciendo que existen tratamientos reales basados en transfusiones de sangre joven. Hay millonarios obsesionados con vivir para siempre. Hay rituales, símbolos y sociedades que desde hace siglos han conectado sangre con poder. Y hay una industria médica que, en nombre de la ciencia, está rozando los límites de la ética. ¿Es casualidad? ¿Es conspiración? ¿O es simplemente la evolución moderna del mito del vampiro? Entonces, ¿vampiros en la élite? Sí, pero no como en las películas. Son hombres y mujeres con accesos ilimitados a tecnología, ciencia y recursos. No necesitan esconderse en castillos, tienen clínicas privadas, islas, jets, no chupan cuellos, firman contratos de confidencialidad y transfieren millones. ¿Y si el poder absoluto corrompe absolutamente? ¿Qué pasaría si el precio por vivir para siempre fuera beber sangre?